Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a un fenómeno que se ha agudizado muchísimo en los 3 últimos años, según la propia Oficina de Estadística del Estado de Israel, y es el abandono de Israel por ciudadanos judíos. Esto para muchos tendrá lógica, pero obliga a plantearse muchas cuestiones y obliga sobre todo a hacer un análisis histórico que no empiece el 7 de octubre. Vamos a ver, el sionismo en términos históricos es una creación de judíos askenazíes a finales del siglo XIX y además judíos del centro y sobre todo del este de Europa. En un momento en que además hay una serie de naciones que se han refundado, que se han reunificado, fundamentalmente Italia, fundamentalmente Alemania, en 1871, y provocando además en el caso de Italia que el Papa se declarara infalible a ver si conseguía que los italianos no recuperaran los estados pontificios y no pusieran la capital en Roma. De todos es sabido que sí, que el Papa se declaró infalible, pero no lo consiguió. Ahora, ese ejemplo de Alemania, que se convierte en una nación y que de alguna manera es verdad que deja fuera territorios germánicos, pero es la mayoría de Alemania, ese ejemplo de Italia, que también se convierte en una nación, inspira a una serie de colectivos a pensar en su conversión en nación-estado. No es casual que el nacionalismo catalán aparezca en esa época. 4 locos, decía Josep Pla. Pero bueno, 4 locos que en cualquier caso se ven inspirados por los vientos del momento. No es casual que el nacionalismo vasco, también 4 locos, en ambos casos amparados por la Iglesia Católica, aparezca en ese momento. Y no es casual que haya un número muy minoritario de judíos del este de Europa, askenazíes, que piensan ¿y por qué no va a haber un Estado de los judíos? Como dice Theodor Herzl, donde al final, también reproduciendo máximas de los sionistas de esa época, una prostituta judía sea detenida por un policía judío y juzgada por un juez judío. La idea en aquella época sonaba muy bien, pero no entre la mayoría de los judíos. Los judíos desde el siglo V a.C. han preferido vivir de manera muy mayoritaria en la diáspora. En algunas ocasiones pensando que sí, que al final de los tiempos habría una restauración que llevaría a cabo el Mesías, pero hasta entonces viviendo mucho mejor en Babilonia, en Persia, en el norte de África, en el Imperio Turco, en Sefarat, donde se terciara, que en la tierra de Israel o en Palestina, como la quieran ustedes denominar. El sionismo no consigue quebrar esa carga de milenios, ni muchísimo menos. En ningún momento, a pesar del enorme drama que fue el Holocausto, a pesar de la llegada de los nazis al poder, a pesar del dinero del banquero Rothschild, la mayoría de los judíos se va a vivir a Palestina, ni lejanamente. E incluso los sionistas de las primeras décadas van a tener que recurrir a acciones sucias y acciones terroristas para convencer a judíos de que se vayan a vivir a Israel. Por ejemplo, los judíos iraquíes, judíos de cultura árabe, que hablaban en árabe y hasta cocinaban en árabe, no querían irse al Estado de Israel bajo ningún concepto. Va a ser Ben Gurión y va a ser los servicios secretos israelíes los que van a cometer atentados terroristas en Irak para amedrentar y asustar a los judíos iraquíes y que emigren casi masivamente al Estado de Israel. Y ni aún así consiguieron que todos ellos se fueran al Estado de Israel y se quedaran allí. Esa situación, que insistimos, es que en términos históricos es una constante, demuestra hasta qué punto el objetivo principal y fundamental del sionismo
ha fracasado. ¿Que han creado un Estado? Es cierto. ¿Que ese Estado tiene un peso en la política internacional inmenso? No cabe la menor duda. Pero que ese Estado sea el Estado de todos los judíos, ni por aproximación, porque la mayoría de los judíos no quiere irse a vivir al Estado de Israel. Y está muy a gusto viviendo en la diáspora y luego sí, apoyando al Estado de Israel, donando dinero para que planten árboles, etcétera, etcétera, pero bajo ningún concepto estando dispuestos a vivir ahí. Solo en la parte norte del continente americano viven más judíos que en todo el Estado de Israel. Y en los últimos años, por razones que tampoco hay que ser un genio en geoestrategia para comprender, hay judíos que se van marchando del Estado de Israel por decenas de miles. Primer destino, los Estados Unidos, pero también incluso países de Europa Occidental, donde están rejuveneciendo a las comunidades judías. Esto es para pensarlo. Es para pensarlo primero, en el sentido de que las metas sionistas no se han alcanzado en cuanto a un Estado para todos los judíos. Sí, pueden irse, pero es que la mayoría no se va. Y también para tener en cuenta hasta qué punto la situación de Oriente Medio en algún momento tiene que cerrarse. Porque lo que no puede ser es que se lleve prácticamente un siglo de guerras y derramamiento de sangre por un sueño que no se cumple. Al menos no se cumple tal y como se había pensado. Y aquí, efectivamente, es en lo que nos habíamos detenido en el editorial, pero el programa sigue avanzando y llegamos a nuestro boletín. Y como siempre, comenzamos por el segmento de España. Y comenzamos por el segmento de España con algunas noticias que verdaderamente son notables. Pedro Sánchez había decidido entregar a los nacionalistas catalanes las competencias para tratar el problema migratorio en Cataluña. ¿Que fundamentalmente en qué iba a consistir? Pues hombre, que los nacionalistas catalanes, principales culpables de que Cataluña se esté convirtiendo a pasos agigantados en Cataluñistán, pues ahora se da la circunstancia de que quieren echar a los inmigrantes de Cataluña porque se van dando cuenta de que el catalán cada vez pinta menos, y no será porque no se gasten dinero, porque no persigan el español, porque no intenten que sea la única lengua. Pero claro, va llegando gente de fuera y la gente de fuera no está por asumir, salvo algunos muy espabilados, la historia del nacionalismo catalán. De manera que esta gente la vamos a expulsar. Y Pedro Sánchez se lo había concedido, pero claro, llega la votación al Congreso. ¿Y qué sucede? Pues que Podemos, con bastante sentido común, vota en contra, porque además considera que es racista. ¿Es racista? Es asquerosamente racista, como lo es el nacionalismo catalán hasta la médula. Y en esta ocasión les ha salido mal. Y claro, el problema es la situación en que esto coloca a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez está en una situación verdaderamente muy delicada. ¿Cómo estará de delicada la situación que Pedro Sánchez ya ha movilizado a sus corifeos para que le den una proyección internacional que no tiene? Y, por ejemplo, entre ellos está el hecho de que hay una serie de simpatizantes del Partido Socialista que han iniciado una recogida de firmas para que a Pedro Sánchez le den el Premio Nobel de la Paz. Claro, uno se queda ahí parado y dice, ¿el Premio Nobel de la Paz? ¿Por qué? Por haber pactado con los asesinos de ETA, que bueno, hubiera podido ser una de las posibilidades. Por eso mismo intentaron dárselo también a Zapatero. No crean ustedes que la cosa es original. No, parece ser que por la idea de que Pedro Sánchez, con su humanismo y coraje, cito textualmente, ha hecho de España un faro de justicia global. Bueno, un faro de justicia España no lo es en absoluto. Un faro, si nos apuran ustedes, aunque sea en sentido general, todavía menos. Pero globalista lo es. Y la prueba la tienen ustedes en que este lunes la Fundación Bill Gates ha entregado en Nueva York el premio Global Goalkeeper de la Fundación Gates
precisamente a Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Bueno, pues como un reconocimiento a su impulso a la cooperación internacional y al papel del sur global. Para que ustedes se enteren con esta historia, que es pura Agenda 2030, la realidad es que Pedro Sánchez ya se comprometió hace 3 años a darle 130 millones de euros a Bill Gates, que hombre, es una cantidad bonita y redonda, ¿no? 130, por supuesto no de su bolsillo, sino del de los más que sufridos y ovejunizados contribuyentes españoles, y además ha hecho unas compras de vacuna colosales. Cuando se explica por qué a Pedro Sánchez se le da este premio, pues se habla de las vacunas, que en última instancia es Bill Gates. No es que sea una sola cosa, pero Bill Gates tiene un peso tremendo en esa imbricación de la Big Pharma con los gobiernos y en las compras masivas de vacunas. Es decir, que hombre, Pedro Sánchez, pues en última instancia le va quedando ese consuelillo de que efectivamente me reconocen por el mundo, me reconoce Bill Gates, que para eso me he comprometido a darle 130 millones de euros, de los que no sabemos hasta la fecha de cuántos le habrá hecho entrega, y si el premio no será para recordarle, Pedro, que nos prometiste 130 millones. La cosa, como ven ustedes, es grave. Vuelven a mostrar a un Pedro Sánchez al que le importa mucho poder sacar pecho en un plano internacional donde no pinta nada, pero no pinta nada no por su culpa, no vayan ustedes a creer. En la época de Rajoy, España tampoco pintaba nada, porque España renunció a pintar algo hace mucho tiempo para beneficio de la agenda globalista, y en estos momentos tanto el Partido Socialista como el Partido Popular siguen en esa misma línea. En fin, vamos a examinar todas estas cuestiones y desde luego el resto del boletín con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola, mi querido César. Es martes. Ayer volvíamos tras un descanso veraniego y la verdad es que el primer día no pudo ir mejor, considero. La vuelta fue una alegría, muy agradecida a todos los oyentes que ayer nos acompañaron y que hoy siguen con nosotros. Muy buena tarde-noche a todos. No quiero dejar de contaros el asuntillo diario de Ábalos, pero hoy es menor. El pasado sábado, Claudia Montes, ya sabemos todos, Miss Asturias 2017 Senior, ex trabajadora de la empresa pública Logirrail, gracias a la mediación del exministro José Luis Ábalos, tuvo que ser hospitalizada en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, tras sufrir un episodio de estrés agudo provocado por una persecución, amenazas y actos vandálicos contra su coche. Alrededor de las 7 de la tarde, Montes, que en el pasado, como decíamos, fue de esas amigas especiales de Ábalos, llamaba a la Guardia Civil para denunciar que su coche había sido forzado y presentaba indicios de manipulación en su interior. Le deseamos una pronta recuperación porque al parecer iba a hablar de Ábalos y, según dice ella, por eso han venido los ataques. Veremos qué dicen las investigaciones. Pero hoy el asunto político principal de la jornada nos llega desde el Congreso de los Diputados, donde Junts y Podemos ponen en aprietos a Pedro Sánchez. El presidente ha sufrido hoy desde el exterior, eso sí, él ya saben que está de viaje en Estados Unidos, la tercera derrota parlamentaria de calado en 2 semanas. El Congreso ha tumbado la proposición de ley que pretendía traspasar las competencias en materia migratoria a la Generalidad de Cataluña. La iniciativa no ha caído por los votos de Junts, como en ocasiones anteriores, son los que han tumbado 2 leyes recientemente del gobierno, sino en este caso por todo lo contrario, por el rechazo frontal de Podemos a una propuesta de Junts, que en el primer momento dijo que este texto era racista, lo decía Podemos. La escena se repite con una cadencia inquietante, un hemiciclo hostil, socios que se desmarcan de Sánchez y la Moncloa obligada a improvisar planes de emergencia. De hecho, se va a aprobar la cesión a Junts, pero de otra manera. Ahora les contamos. El Ejecutivo acumula, como decimos, 3 reveses consecutivos que dejan la legislatura en un estado de turbulencia creciente. Publicaba Ketty Garat la pasada semana que el PSOE daba por descontado que Sánchez iba a ir a elecciones, pero eso está por ver, porque entonces Ábalos y el resto de investigadores del PSOE que están en el hemiciclo dejarían de estar aforados y eso también les complicaría las cosas. Esta crisis entre socios comenzaba con la votación de la reducción de jornada laboral, el proyecto estrella de Yolanda Díaz, que perdía la semana pasada,
Junts y sus 7 diputados clave votaban junto a PP y Vox para tumbar la medida. La decisión respondía tanto al malestar por las promesas incumplidas de Sánchez, Puigdemont no ha podido volver a España, por la ley de amnistía, como a la presión electoral en Cataluña, donde la alianza catalana de la, iba a decir loca, pero bueno, de la ultranacionalista Sílvia Orriols amenaza con recortar terreno a los de Carles Puigdemont. De hecho, les está pasando en las encuestas. El impacto en Madrid ha sido inmediato. El gobierno veía cómo se desplomaba una pieza central de su agenda social precisamente de la mano de un socio indispensable. Tanto es así que Pedro Sánchez, vista la derrota que le esperaban, ni se quedó a votarlo. Se fue al cine con Begoña a ver esta película que ha perpetrado Amenábar, en la que se ha inventado que Cervantes es gay. Háganse a la idea. El segundo tropiezo le llegaba al gobierno pocos días después. Con la oficina anticorrupción impulsada por Sumar, Junts volvía a cerrar filas con la oposición, reafirmándose en que la legislatura avanzará tema por tema y sin compromisos estables. La señal es clara: no hay bloque progresista sólido ni aritmética parlamentaria asegurada, sino que los de Puigdemont quieren que Sánchez entienda que esto se trata de una carrera de obstáculos permanente. Y la tercera derrota se consuma ya con la votación de la proposición de ley sobre inmigración. El texto fue concebido en marzo, es, ya saben, moneda de cambio para amarrar apoyos de Junts a los primeros decretos del gobierno, los que consiguieron aprobar justo en esos meses de antes de verano, y planteaba transferir a los Mossos las competencias del control fronterizo, las expulsiones y la gestión de los CIE, esos centros de inmigrantes. En Moncloa se defendió como un gesto de federalismo pragmático. En Waterloo, de hecho, se celebró como un avance hacia la soberanía de Cataluña. Para Podemos, sin embargo, la propuesta era una aberración, contraria a su discurso de regularización masiva y cierre de centros de internamiento de inmigrantes ilegales. No quieren que estén en ningún centro gestionado por el Gobierno o la Generalidad de Cataluña, sino que estén sueltos por la calle y todos con nacionalidad. Hoy ese choque se materializaba de nuevo en la votación y el Gobierno volvía a perder. En Moncloa ensayan la misma coartada de las últimas semanas, dicen que ellos han cumplido, no pueden responder por los demás, pero preparan esa salida de emergencia de la que yo les hablaba. Harán decretos. Ya sucedió con la jornada laboral. El Ejecutivo está viendo las fórmulas administrativas para ceder parcialmente las competencias de inmigración a Cataluña. En este caso se empezaría por permisos de residencia, efectivos de Mossos y gestión parcial de expedientes sin necesidad de una ley. Sánchez planea aprobar así estas medidas de inmediato. El calendario le juega en contra, porque en pocas semanas tiene que negociar los presupuestos generales del Estado de 2026, y Junts ya ha avisado que no se sienta a la mesa mientras hay asuntos pendientes como este de la inmigración, la amnistía, o sea que Puigdemont pueda ya volver a España, o el uso del catalán en Europa, que se ha votado 7 veces, recordemos, se ha perdido todas, y el canciller alemán le decía la semana pasada a Sánchez que no se va a aprobar. Podemos, por su parte, se atrinchera en un discurso incompatible con la agenda de los de Puigdemont. Con cada derrota de Sánchez se refuerza a Junts en su pulso con esa alianza catalana de Orriols, y en cambio da a Podemos un perfil combativo frente al PSOE, lo que encierra a Sánchez en una geometría muy complicada. Eso sí, para consolarlo a Sánchez, sus simpatizantes han tenido una idea a la altura del personaje y de los simpatizantes. Han iniciado una recogida de firmas para que Pedro Sánchez reciba, atención, el Premio Nobel de la Paz. Con su humanismo y coraje ha hecho de España un faro de justicia global, afirmaba la iniciativa de un tal Fernando Mayandios en la web de Change.org. Bueno, el premio Nobel no creemos que se lo den, pero el que ella sí tiene, y habrá hecho seguramente igual ilusión por quien se lo entregaba, es el Global Goalkeeper, otorgado por la Fundación Gates, la de Bill Gates. Ha sido galardonado por, dice la Fundación, reconocimiento a su liderazgo en el fomento de la cooperación internacional y la amplificación de las voces del sur global. El premio se lo ha dado Bill Gates en persona, el cofundador de Microsoft y ahora filántropo, en el marco del evento anual que distingue a líderes comprometidos con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin más, es que el propio premio, si lo han visto en imágenes, es un loguito de la Agenda 2030. En el comunicado que ha difundido la Fundación Gates se subraya que España ha reforzado sus vínculos con el Grupo Africano en la ONU, ha impulsado la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo y ha ampliado su apoyo a la salud pública global. Estos esfuerzos, dice la organización, se han traducido en un aumento del 12% en las contribuciones
aportaciones al Fondo Mundial y de un 30% a Gavi, la alianza para las vacunas que lidera Bill Gates. Ambos, Sánchez y Gates, dialogaron en la ceremonia sobre la importancia de invertir en cooperación internacional para, dicen, lograr un mundo más próspero, igualitario, seguro y estable, informaba Moncloa. Bueno, sepan ustedes que hemos pagado todos mucho dinero para que Sánchez aporte más a la ONU, a la liga esta de las vacunas. Es decir, nosotros hemos pagado para que a él Bill Gates le dé un reconocimiento en Nueva York. Bueno, con este premio Sánchez se suma a la lista de dirigentes internacionales premiados por la Fundación, que busca visibilizar a quienes desde la política, dicen ellos, o la sociedad civil, contribuyen al cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030. O sea, quienes contribuyen a destruirnos a todos, a que seamos más pobres, nada felices, que ya no lo disimulan, pero más pobres sí. Y por supuesto tenemos que seguir con esa corrupción nuestra de cada día en España y en otros lugares, porque fíjense ustedes lo que son las cosas. Ha desaparecido del puerto de Gijón, que está bajo mando socialista, nada menos que 120.000 toneladas de carbón. Se dice pronto, esto fue solo en el 2020 y 2021. Estos son unos 50 millones de euros. En fin, háganse ustedes una idea de lo que es una tonelada de carbón, y 120.000 toneladas de carbón son mucho carbón. Bueno, pues esto ha terminado llevando a la quiebra a la empresa pública EBHI y, en fin, están sentando en el banquillo a 3 de los altos cargos, gente relacionada con el Partido Socialista, pero desde luego la cosa se las trae. ¿Cómo te puedes llevar este carbón? ¿Hacia dónde te lo llevas? ¿Qué beneficios sacas? Bueno, esto es algo absolutamente increíble, es algo verdaderamente espectacular y sobre todo muestra pues cómo las empresas públicas en España son un desastre. Las empresas públicas en España podrían funcionar bien, como en otras partes del mundo, pero como se han convertido en establos a los que envían aquella gente a la que se quiere dar una recompensa y a lo mejor no ha podido salir como diputada en el Congreso, pues claro, al final acaba sucediendo esto. ¿Esto quién lo va a pagar? Pues vosotros, queridos niños, pero ¿quién pensabais que lo fuera a pagar? Infelices. El caso gordo de corrupción socialista de hoy no nos llega de la mano de Ábalos, sino desde Gijón. Verán qué cosa tan curiosa. Cerca de 120.000 toneladas de carbón han desaparecido. ¿Saben cuántos son 120.000 toneladas de carbón? Bueno, pues es un volumen equivalente a 4 edificios de 5 plantas. Se han desvanecido, han desaparecido, como por arte de magia, del puerto del Musel en Gijón sin dejar rastro. 5 años después de enredos judiciales y administrativos, un juzgado gijonés ha reabierto la investigación penal y sitúa en el centro del caso a 3 altos cargos nombrados por los socialistas. Por supuesto, José Manuel del Arco, exdirector de la Autoridad Portuaria, Lucia Herrero, directora general de EBI, que es la pública que va a quebrar, y Amalio Álvarez, director de operaciones. Todos están vinculados a la gestión de una empresa pública con mayoría de control socialista. El carbón procedía de Kazajistán, llegó en octubre de 2020 a España a bordo del buque Bert Striglab. La empresa suiza Telfa G lo había vendido a Natural Mining Resources, pero el comprador apenas pagó una mínima parte. Telf exigió entonces a EBI, esta empresa pública, que es la mayor española de graneles sólidos, con un 68% en manos de la autoridad portuaria, que preparara la carga para reexportarla. Sin embargo, cuando se quiso recuperar, el mineral había desaparecido. Lo inexplicable es que EBI continuó certificando durante un año que la mercancía seguía almacenada en sus instalaciones. Bueno, le reclaman 52,8 millones de euros, que es más del doble de la facturación anual de la propia EBI, que en 2023 apenas alcanzó los 29,9 millones de euros. La compañía ya ha admitido que una condena la va a llevar a la quiebra, porque va a golpear directamente a la viabilidad del puerto. La sombra se extiende inevitablemente hacia el accionista mayoritario, la autoridad portuaria, controlada por el Estado y gestionada bajo el paraguas socialista que gobierna en la región. La cadena de irregularidades es llamativa. El carbón se descargó en Gijón, pero meses después se declaró su importación a través de la aduana de Murcia. Al mismo tiempo, las cámaras que debían acreditar movimientos en la terminal se borraron por un supuesto fallo informático que les ocurre siempre a los socialistas. Es una suerte loca la que tienen con las cámaras de seguridad en Barajas, donde sea, se les borran. Nadie
parece haber visto nada, y eso que es un recinto de máxima seguridad. Mientras tanto, el precio del carbón se ha disparado hasta cuadruplicar, su valor inicial, lo que alimenta la sospecha de que el mineral fue mezclado con carbón nacional y vendido a Marruecos. La gestión socialista del puerto ha quedado bajo sospecha también por la cascada de emisiones. José Manuel del Arco ha dejó la dirección en octubre pasado. En febrero lo hacía el presidente de la autoridad portuaria, Laureano Lourido, que también salía tras 9 años. En su carta de despedida denunciaba colonización socialista del organismo. Sí, pero le ha desaparecido a él el carbón y los socialistas eran los que lo habían nombrado. Su sustituta es Nieves Roqueñi, exconsejera de Adrián Barbón, que ha colocado a 4 nuevos miembros en el Consejo de Administración socialista y ha abierto una investigación interna. Desde la oposición asturiana señalan que su llegada responde a un intento del PSOE de usar el puerto como plataforma política en Gijón, donde perdieron la alcaldía en 2023. La dimensión política se amplía con la presencia de socialistas en el Consejo. Están nombrados la concejala Marina Pineda, la exportadora del PSOE Adriana Lastra como delegada del Gobierno y otros cargos autonómicos, mientras Puertos del Estado depende del MUSEL. El MUSEL depende de Puertos del Estado, ha sufrido también relevos en la cadena de mando bajo mandato socialista. El ministro Óscar Puente destituye en abril a su presidente, Álvaro Rodríguez da Pena, tras otros ceses relacionados con el caso Coldo y la compra de mascarillas durante la pandemia. Todo maravilloso, muy fiables. No puedes dejar tu material en España porque te lo roba el PSOE, y así con todo. Y de España nos vamos nada más y nada menos que a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en México. Nos detenemos en el famoso escándalo de narcotráfico en la Marina de México, en lo que se denomina la trama SEMAR, porque altos mandos de la Secretaría de Marina en estos momentos están siendo investigados por enriquecimiento ilícito, por robo de combustible y por manipulación aduanera. ¿Y todo eso por qué? ¿Porque entraba tabaco clandestino en México? No, porque tenían una vinculación muy estrecha con los cárteles de la droga de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación y lavaban además el dinero. ¿Va a enviar Donald Trump lanchas a las costas de México para que hundan los barcos por donde va la droga, y más teniendo en cuenta que está implicada la Marina? Pues no lo va a hacer. No serán ustedes tan ingenuos como para creerse esas cosas. Una cosa es mandar unas lanchas a Venezuela, hundir 3 barcos de Venezuela, que nadie sabe lo que había realmente ahí, ni quiénes iban realmente, hacerlo en contra del derecho internacional y presentarte como el justiciero de los mares, porque a fin de cuentas con Venezuela se puede, y otra cosa es tener problemas en este sentido con México. El secretario de Estado de Estados Unidos, el incompetente Marco Rubio, ha entregado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum un informe diciendo que hay que evitar la infiltración del narco en el Estado. Bueno, esto sí es un brindis al sol de los que nos tiene acostumbrados la administración Trump, o va en serio, es que verdaderamente no sabes cómo tomártelo. Y no sabes cómo tomártelo porque todo el mundo sabe que el narcotráfico está más que imbricado en México con la administración del Estado, y que incluso hay zonas del país donde existe un Estado fallido porque quien controla el territorio y a la población son los narcos. La señora Sheinbaum tiene que hacer algo. Y entonces pues ha ordenado que se cancelen visas, ha ordenado en un momento determinado que haya arrestos, etcétera. Pero aquí la sensación, y no saben ustedes cuánto nos gustaría equivocarnos, es que esto también es un brindis al sol. Esto sin contar con los comentarios maliciosos de aquellos que dicen: y si la droga no viene de México, ¿cómo van a surtir las necesidades de los Estados Unidos? La demanda de droga de Estados Unidos, ¿cómo se va a poder suplir? Eso suena muy, muy cínico, pero no crean ustedes que no tiene una buena parte de verdad.
Bueno, también de robo de materias primas tenemos que hablar en México. Claudia Sheinbaum va a llegar a su primer aniversario como presidenta, marcada por el mayor escándalo de su gestión hasta ahora, la llamada trama Semar, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina en enriquecimiento ilícito, robo de combustible y manipulación aduanera. Aquí lo de los puertos se ve que es una cosa que para delinquir gusta. La investigación apunta incluso a operaciones de lavado de dinero y a vínculos con los cárteles nada menos que de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, considerados por Washington como amenazas terroristas. El caso estallaba tras la visita a México el pasado 3 de septiembre del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Durante su encuentro con Sheinbaum, Rubio le entregaba un informe que exigía acciones inmediatas contra la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal. No fue un gesto diplomático, fue una advertencia. México actúa o habrá consecuencias, explicaba un exoficial de inteligencia naval de Estados Unidos después a medios locales mexicanos. Ya hay detenidos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, que se encuentra en prisión, mientras que pesan órdenes de captura contra otros mandos, entre ellos su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna. También ha sido arrestado el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz. La Fiscalía vincula a los implicados con el robo de más de 10 millones de litros de combustible y con redes de contrabando señaladas por el Tesoro estadounidense como fuente clave de ingresos del narcotráfico. Bueno, parece ser además que los indicios de esta trama empiezan bajo mandato del expresidente López Obrador, por lo que esta estructura y sus repercusiones llegarían no solo a Sheinbaum, también a la estructura entera de Morena, de su partido. El escándalo revelaba también un endurecimiento de la postura de Washington, que ahora coloca la violencia del narco como un asunto de seguridad prioritario en todo el hemisferio. De ahí ese tono inflexible de Marco Rubio. Sheinbaum ha respondido rápidamente a las exigencias de Estados Unidos, ha hecho arrestos y también se ha suspendido la visa a varios implicados. Por cierto, que la violencia no cesa en México. Los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera, de 35, conocidos como Viking y DJ Regio Clown, respectivamente. Yo no sabía quién eran, los he tenido que buscar, pero sí eran muy conocidos. Fueron hallados muertos en las afueras de la Ciudad de México, desmembrados tras casi una semana desaparecidos. Así lo han confirmado las autoridades mexicanas después de que la familia de los artistas los haya podido reconocer, haya visto los cuerpos que presentaban signos de violencia, tortura y una señal de un peligroso cártel de la droga. Y de México nos vamos a otro de los importantísimos países de Hispanoamérica, porque la Fiscalía de Brasil, que en fin nos contarán lo que quieran, pero cuesta mucho creer que no está a las órdenes de Lula da Silva, ha decidido acusar formalmente al diputado Eduardo Bolsonaro. ¿Y por qué? Bueno, pues por coacción. ¿Y qué coacción ha llevado a cabo, ha perpetrado Eduardo Bolsonaro? Pues ninguna. Ha organizado en Estados Unidos una campaña contra jueces y autoridades brasileñas en defensa de su padre. Y de hecho, Eduardo Bolsonaro ha promovido que se aprueben sanciones en Estados Unidos contra magistrados brasileños que han decidido condenar a Jair Bolsonaro a nada menos que a 27 años de prisión por una supuesta conspiración para dar un golpe tras las elecciones del 22. Que Jair Bolsonaro estuviera en una conspiración para dar un golpe, sinceramente es muy difícil de creer. Mucho. Pero que ha habido jueces que actúan a las órdenes de Lula da Silva y que por supuesto han convertido en uno de los principales objetivos en estos momentos de la judicatura brasileña liquidar políticamente a Jair Bolsonaro, no tiene más vuelta de hoja. El hijo de Bolsonaro, Eduardo, se declara exiliado, cosa que algunos comprendemos teniendo en cuenta la manera en que se desarrolla la política de algunos países. Y para terminar de complicar las cosas, en estos momentos en el Congreso del Brasil se está cociendo el que se vote una ley de amnistía que exculparía a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro, a Bolsonaro padre y a sus seguidores, a los que se investiga por el presunto asalto a las instituciones de enero del 2023. Si esta amnistía sale adelante, Bolsonaro va a recuperar todos sus derechos
políticos. Y se podría presentar a las elecciones y a ver qué hacen esta vez para volverle a robar las elecciones a Bolsonaro. Claro, ustedes se imaginarán que esto añade tensión a una situación políticamente muy tensa en Brasil. Los partidarios de Bolsonaro lo que están diciendo es que esto pacificaría el país, pero en fin, eso porque se lo quieren creer ellos. No es que nos parezca ni bien ni mal el proyecto de ley de amnistía, es que eso de que es por la pacificación general, pues no hay manera de creérselo. En realidad, por lo que es para que en un momento determinado Bolsonaro vuelva a la política y si las elecciones son limpias, gane esas elecciones a Lula da Silva. Lo demás son músicas celestiales. Y la Fiscalía de Brasil, controlada por Luis Ignacio Lula da Silva, ha ampliado la ofensiva judicial contra la familia de Bolsonaro. Este lunes presentó cargos formales contra Eduardo Bolsonaro, hijo mayor del expresidente y actual diputado federal. Les hablamos de él hace unos meses, recuerdan cuando se mudó a Estados Unidos. Lo han acusado de delito de coacción. Según el Ministerio Público, el parlamentario había dirigido desde Estados Unidos, donde está residiendo, una campaña de presión destinada a amenazar, dicen, autoridades judiciales y de otros poderes con el objetivo de influir en los procesos abiertos contra su padre. De acuerdo a la acusación del gobierno de Lula, Eduardo Bolsonaro habría instado a que Washington impusiera sanciones a magistrados brasileños, dicen, en un intento de condicionar el desarrollo del juicio que terminó condenando la pasada semana a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por presunta conspiración para desconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022. La Fiscalía sostiene que el diputado utilizó amenazas de forma reiterada para someter los intereses de la República y de toda la colectividad a sus designios personales. La situación se complica por el hecho de que Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, se declara exiliado, está en Miami, si no me falla la memoria, lo que dificulta la acción judicial inmediata contra él. Al mismo tiempo, el caso ha reavivado las tensiones políticas en Brasil, en un escenario donde se entrelazan acusaciones de persecución política, la influencia del Supremo Tribunal Federal y la creciente presión internacional liderada por Estados Unidos, que denuncia persecución judicial al expresidente Bolsonaro. En paralelo, ya saben, el Congreso brasileño se está preparando para debatir y votar en los próximos días un proyecto de amnistía con la que quieren exculpar a Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores investigados por el asalto a los poderes públicos en enero de 2023. La propuesta ha sido impulsada por la bancada bolsonarista y está apoyada por sectores conservadores. Busca anular las condenas impuestas por la justicia. Sus defensores alegan que se trata de un paso necesario para la pacificación nacional, mientras que la oposición se pueden imaginar, dice que sería un blanqueo de responsabilidades de un intento de golpe de Estado. Lo que pasa es que en Brasil ocurre como sucedía con Trump en Estados Unidos, que si se presenta gana. Entonces la izquierda, lógicamente, no quiere que se presente. Si se aprueba la ley, sería un giro político de enorme magnitud. Bolsonaro podría recuperar sus derechos políticos y volver a competir en elecciones futuras, alterando así el tablero brasileño. Veremos qué pasa. Parece que se va a aprobar. Y de Hispanoamérica, como siempre, nos vamos a la información internacional, nos detenemos en Estados Unidos y nos detenemos con una noticia de primerísimo nivel, y es que Donald Trump ha firmado la orden para declarar al movimiento Antifa como organización terrorista. Esto es algo verdaderamente inaudito desde muchos puntos de vista. En Estados Unidos ha habido organizaciones terroristas en distintas épocas de la historia, pero jamás se las ha declarado terroristas. Se habrá hablado de que sembraban el terror, etcétera, etcétera, pero etiquetar como terrorista a un movimiento interno americano, eso no ha sucedido nunca. El terrorismo siempre se ha considerado que estaba fuera de los Estados Unidos. Luego, a la hora de repartir etiquetas de terrorismo se podían discutir muchas cosas, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos te etiquetaban de terrorista o te desetiquetaban según le apeteciera en ese momento a la Casa Blanca. Pero la verdad es que esta es una noticia de primerísimo orden. ¿Esto está justificado? Vamos a ver. Que no se puede tolerar la manera en que el movimiento Antifa actúa en Estados Unidos, no tiene vuelta de hoja.
No tiene vuelta de hoja porque incluye el hostigamiento, incluye los disturbios, incluye los ataques a agentes del orden, etcétera, 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 y desde luego el uso bastante prolífico de la violencia. Es decir, que esta gente no puede actuar así es algo bastante obvio. De ahí a calificarlo como un movimiento terrorista e incluso llegar a aplicarle una legislación especial, bueno, pues esa es una cuestión que habría que pensar más a fondo. Aunque, sin duda, Donald Trump ha llegado a la conclusión de que si saca a los antifas de la calle, pues está sacando a buena parte de los disturbios políticos de este país. Eso no se puede negar y hay muchísima gente que estará de acuerdo. El problema es la vinculación de los antifas con un sector del Partido Demócrata. No vamos a decir con todo el Partido Demócrata, pero sí hay un ala del Partido Demócrata que está en esa dirección. Y claro, todo esto en un momento en que tras la muerte de Charlie Kirk, buena parte de la opinión pública en Estados Unidos está por la labor de atar corto a movimientos de este tipo. Fíjense cómo será la cosa que, por ejemplo, hay un humorista aquí relativamente bastante conocido en Estados Unidos, yo diría que prácticamente muy mal conocido fuera de los Estados Unidos, porque tampoco la cosa tiene mucho que decir, que es Jimmy Kimmel. Y Jimmy Kimmel se da la circunstancia de que trabajaba en la ABC, que depende del holding de Disney, y es un personaje cómico. A mí personalmente me parece muy tontorrón, no me entretiene, no lo suelo seguir, en fin, no le veo mucha gracia, pero en un momento determinado se puso a hacer bromas con el asesinato de Charlie Kirk. Y claro, aquí se produjo la reacción del público que ya estaba abandonando desde hace bastante tiempo a Jimmy Kimmel porque la cuerda se le gastó hace muchísimo tiempo y en un momento determinado empezaron a protestar, los de Disney se asustaron y sacaron de ABC a Jimmy Kimmel. Como Jimmy Kimmel es un personaje al que le gusta mucho atacar a los conservadores, por supuesto a Donald Trump, etc., inmediatamente hubo una reacción del otro lado del arco político en Estados Unidos diciendo que eso era una caza de brujas, apareciendo Barack Obama y colocando a la misma altura que despidieran a Jimmy Kimmel que asesinaran a Charlie Kirk, lo cual no dice mucho bueno de Obama, pero es que es difícil decir algo bueno de Obama, y finalmente al cabo de una semana de estar fuera, Jimmy Kimmel ha vuelto. Esto es un problema para la ABC, es un problema para la Disney, porque es que Kimmel ya tenía unos índices de audiencia muy malos y entonces no sabes si en realidad lo que querían era despedirlo y les vino de maravilla que dijera las barbaridades que dijo sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y entonces dices, hombre, esto no es tolerable, vamos a tener que anular su contrato. Pero claro, resulta que luego, pues en última instancia, el contrato no se puede anular porque hay gente que lo convierte en una especie de punto referente de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, con lo cual la ABC, que había encontrado la excusa perfecta para quitárselo de encima, ahora lo va a tener que aguantar siquiera una temporadita, porque claro, si no le van a decir que censura la libertad de prensa. Te toca al final mantener a un ceporro porque la opinión pública pues es muy fuerte en este país, no es España. Y en página internacional, buenísima noticia, la estábamos esperando. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva en la que declara a Antifa, abreviatura con la que se identifica el movimiento antifascista, como organización terrorista nacional. Según el mandatario, este grupo exige explícitamente el derrocamiento del gobierno de Estados Unidos, de las autoridades policiales y del sistema legal. No solo lo hace en Estados Unidos, lo hace allá donde hay gobiernos conservadores porque los financia en última instancia George Soros. Ya saben, la Casa Blanca enmarca la medida en lo que describe como un patrón de violencia y coordinación organizada. El documento oficial sostiene que Antifa actúa como una organización militarista y anarquista con capacidad de movilizar acciones de confrontación directa contra las instituciones. Este esfuerzo organizado, diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación, constituye terrorismo doméstico. Es lo que señala el texto en el que se declara
terrorista Antifa. El gobierno estadounidense asegura que esta organización ha desplegado estrategias de obstrucción contra la aplicación de leyes federales, ha protagonizado disturbios, agresiones violentas y ataques dirigidos contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otras fuerzas del orden. A ellos se suma, según el Ejecutivo, una campaña de doxing, es decir, de divulgación sistemática de información personal de figuras políticas y activistas conservadores con el fin de hostigarlos. Lo mismo que hacen aquí en España un grupo respaldado por Pablo Iglesias que se llaman los Red Bart. Ya saben, esto ocurre en todas partes. Bueno, en España habría que declarar también a Antifa organización terrorista, pero quedaría declarada como organización terrorista Podemos al completo y no sé si parte de Sumar. La administración Trump acusa también al movimiento de mantener redes de reclutamiento y adoctrinamiento, especialmente entre jóvenes, a quienes entrenaría para participar en protestas radicalizadas. El documento añade que Antifa emplea mecanismos sofisticados para ocultar la identidad de sus miembros, disimular sus fuentes de financiación y frustrar los intentos de investigación por las agencias de seguridad. La declaración marca un punto de inflexión en la política interna de Estados Unidos. Ya saben que hay varios países que están siguiendo el ejemplo de Trump. Ya han votado a favor de hacer lo mismo, de declarar terrorista a Antifa en Hungría y en Países Bajos, o sea que poco a poco se va considerando organización terrorista a la que es, a nivel global, una de las mayores organizaciones terroristas. Nunca antes un presidente había catalogado como terrorista un movimiento activo nacido dentro del propio país. La designación habilita al gobierno también a emplear herramientas legales más agresivas, más duras, para perseguir a sus miembros y simpatizantes, desde investigaciones federales reforzadas hasta posibles sanciones económicas contra entidades vinculadas. Es decir, impedir, sería una especie de ley Soros, como la que aprobó Orbán antes de verano en Hungría, impedir la financiación de todos esos organismos supranacionales detrás de los que hay filántropos como George Soros, que lo que tratan es de derrocar gobiernos pues, con este tipo de movimientos que empiezan como sociales. El anuncio también abre un intenso debate político y jurídico. Hay críticos de la medida que dicen que Antifa no es una organización formal con estructura definida, sí que lo es en realidad. Dicen que es un conjunto difuso de colectivos sin liderazgo centralizado. Bueno, cuestionan la legalidad, pero con esta decisión Trump busca proyectar firmeza frente a la violencia en las calles y reforzar su narrativa de ley y orden en un contexto de mucha polarización tras el asesinato de Charlie Kirk, como es lógico. Y hablando del asesinato de Charlie Kirk, no quiero dejar de contarles que Disney ha dado marcha atrás, ha cedido y ha anunciado que Jimmy Kimmel Live volverá a emitirse con normalidad a partir del martes, poniendo fin a la suspensión indefinida decretada la semana pasada. La decisión inicial de la compañía de ABC, que pertenece a Disney, había llegado tras una polémica generada por una broma de este presunto cómico y presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Dijo también que lo había matado uno igual a él, de extrema derecha. Decían en un comunicado desde Disney: el miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Dicen ahora que con el regreso del programa buscan cerrar un conflicto que había desatado acusaciones de censura y muchas críticas en el ámbito político lideradas por Barack Obama, que ponía a la misma altura el asesinato de Kirk con la cancelación del programa de Kimmel. En fin, las ideas de Obama y los principios morales de cada uno. Y nos tenemos que trasladar a Oriente Medio, donde se ha producido la primera víctima israelí en la ofensiva terrestre del ejército de Israel sobre Gaza, ofensiva terrestre verdaderamente pavorosa, en la cual Hamás ha ofrecido un alto el fuego de 60 días en Gaza a cambio de liberar a la mitad de los rehenes que mantienen su poder. Netanyahu ha dicho que ni hablar, porque tiene unos objetivos de guerra, y no nos vamos a engañar, a estas alturas lo tiene que saber todo el mundo. Lo que pase con los rehenes a Netanyahu le importa un pimiento, y ha dicho que él va a destruir el eje iraní, y se queda tan fresco. El eje iraní, cuando él lo financiaba a través de Qatar, no debía de ser el eje iraní, ahora sí. Claro, la situación que hay ahora mismo en relación con la ofensiva de Gaza es terrible. Hay del orden de unas 640.000 personas que han huido de Ciudad de Gaza hacia el sur
en una crisis humanitaria extrema en la que, por supuesto, al Estado de Israel le importa un comino la gente que pueda morir de hambre, la gente que pueda morir de sed, la gente que pueda morir de enfermedad o la gente que pueda morir bajo las bombas. Esa es la auténtica realidad. Y esto coincide, además, con una situación muy delicada para el gobierno de Netanyahu. Por un lado, en Israel, las familias de los rehenes ya han decidido acampar frente a la residencia de Netanyahu para exigir un acuerdo y poder recuperar a sus familiares, lo cual, dicho sea de paso, nos parece más que justo y más que razonable. Otra cuestión es que a Netanyahu eso le importe un pimiento, pero sobre todo, y esto es algo muy grave para el Estado de Israel, se siguen multiplicando los reconocimientos internacionales al Estado palestino. Y sobre todo los últimos reconocimientos son muy importantes. Es decir, no es igual que un país árabe reconozca a Palestina como Estado, en fin, puede ser un triunfo moral, es un Estado más que la reconoce, etcétera. No es igual que haga eso un Estado árabe, un Estado africano, que te lo haga Gran Bretaña, que te lo haga Portugal, que te lo haga Canadá o que te lo haga Australia, como pasó el pasado fin de semana, o que te lo haga Francia hace apenas unas horas en un discurso de Emmanuel Macron ante la Organización de Naciones Unidas. Israel, en este sentido, pues a lo mejor va a participar en Eurovisión, pero es un Estado cada vez más aislado. Y el problema es que en la medida en la que reconoces al Estado palestino, se plantea una realidad que viene existiendo desde hace casi un siglo, y es el hecho de que Israel es una potencia ocupante, y como potencia ocupante tiene que someterse al derecho internacional, y determinadas acciones son crímenes de guerra. Y en este sentido, evidentemente, la situación no es fácil. Por supuesto, la idea es la de la cobertura de Estados Unidos. Es decir, mientras en Estados Unidos los políticos nos permitan hacer lo que queremos, pues bueno, que digan lo que quiera el resto del mundo. Pero claro, esto no es tan fácil. Y en un momento determinado puede acabar derivando en sanciones económicas para Israel. Y ahí sí que verdaderamente la cuestión se pondría de color hormiga, porque dentro de la población de Estados Unidos cada vez hay un porcentaje mayor que considera injustificado el enorme capital que nos cuesta a los ciudadanos americanos mantener el Estado de Israel. Y tenemos que seguir hablando del conflicto palestino-israelí. La gran ofensiva del ejército israelí sobre Ciudad de Gaza ha dejado este lunes la primera víctima mortal en sus filas. Se trata del oficial Shahar Netanel Bozaglo, de 27 años, comandante de la compañía 77 del batallón de la 7ª Brigada Blindada, quien ha resultado herido por el impacto de un lanzacohetes disparado por combatientes de Hamas contra un tanque israelí. Ha sido trasladado de urgencia a un hospital donde fallecía poco después, según las propias fuerzas de defensa de Israel. Este hecho coincide con un nuevo movimiento diplomático de Hamas, que ha ofrecido ahora al presidente estadounidense Donald Trump un alto el fuego de 60 días en la Franja de Gaza a cambio de liberar a la mitad de los 48 rehenes que permanecen cautivos. La propuesta se va a entregar en una carta esta semana, se la van a hacer llegar, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu insistía en que Israel no se va a detener hasta alcanzar sus objetivos de guerra, tanto en Gaza como en otros frentes, y llamaba abiertamente a destruir el eje iraní. En paralelo, se va consumando lo que ayer les adelantábamos. La comunidad internacional acelera sus gestos. Francia reconocía oficialmente al Estado palestino en la intervención de las últimas horas del presidente francés, de Emmanuel Macron, ante la sede de las Naciones Unidas, la ONU en Nueva York, en la que también ha intervenido Pedro Sánchez. Mientras tanto, la crisis humanitaria se agrava. El ejército israelí estima que unos 640.000 palestinos han huido de Ciudad de Gaza hacia el sur desde el inicio de su ofensiva la semana pasada. Los desplazamientos masivos dejan a la ciudad prácticamente desierta y al límite de su capacidad sanitaria. El Hospital Jordano, por ejemplo, el último de los 4 que aún funcionaban, ha sido evacuado. Se ha trasladado a los pacientes a Yan Yunis por motivos de seguridad. Las escenas de protesta se multiplican también en Israel por esta ofensiva. Familiares de los rehenes mantienen desde hace una semana una acampada frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén, exigiendo un acuerdo inmediato que garantice su liberación. A ellos se han sumado decenas de manifestantes que este mismo martes se concentraban frente a la casa
también del ministro de Educación, Yoav Kish, reclamando un compromiso político inmediato que ponga fin a la guerra. El representante de Israel ante Naciones Unidas, sin embargo, Dani Danon, rechazaba en esa cumbre, tras los reconocimientos de varios países a Palestina, pues precisamente este movimiento en Nueva York decía que se trata todo de un teatro. Sin embargo, señalaba también en declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel que él reitera la promesa del primer ministro Benjamin Netanyahu de que tendrán una respuesta, si bien al mismo tiempo asegura que son una nación pacífica. En fin, así estamos. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos mañana, Dios mediante. Pues es todo por hoy, César. Muy feliz tarde-noche a todos, para ti, para el equipo, para los oyentes. Nos escuchamos ya mañana miércoles. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero vendrá don Lorenzo Ramírez con su Despegamos, que ya se le ve por ahí a lo lejos caminando de manera verdaderamente gallarda hacia el avión del Despegamos, y luego tendremos a don Roberto Centeno y su economía, que se fue, aunque desgraciadamente no se va ni a tiros, y lo que te rondaré morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.